Angélica de la Peña, eres la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Me sorprendió mucho saber que tú estudiaste teatro y después te pasaste a la política. Dime, ¿qué tienen en común el teatro y la política? Bueno, hay gente que dice que tiene mucho en común. ¿Tú lo crees así? No, yo no creo. En todo caso, porque son dos actividades que requieren mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho estudio. Pero no como el escenario, como un gran teatro. No, bueno, en la política te ayuda el manejo del espacio, cómo moverte, cómo hablar, ese tipo de técnicas, pero que sean necesarias, no. Llevas 40 años ya dentro de la política, ¿es verdad? Desde que iniciaste en el Partido Socialista de los Trabajadores. Desde antes. Desde antes. Desde ¿El comunista? Fui militante del Partido Comunista Mexicano en Guadalajara, y antes de ingresar al PCM estuve militando en movimientos sociales. ¿Y tu familia no puso el grito en el cielo, Angélica? Pues sí, pero... ¿Sí? ¿Tú que vienes de Guadalajara? Mi hermano, que era mayor que yo, siempre fue muy apoyador de lo que yo hacía, entonces siempre me protegí detrás de él, para que mi mamá me permitiera tener un poco más de libertad. En tu oficina, Angélica, tú tienes un letrero en el que dejas muy claro por qué es importante decir ellos y ellas. Explícame por qué. El lenguaje que se utiliza normalmente se pretende que sea un lenguaje neutro, pero no es así. Es un lenguaje masculino. Y el lenguaje, por lo tanto, si es masculino, invisibiliza a las mujeres. Y para que puedan ser visibles, para que puedan existir, tienen que ser nombradas. Por eso es muy importante comenzar a visibilizarlas desde el lenguaje. Y por lo tanto, la A es la A. Cuando dicen senador, yo no me siento aludida. Cuando dicen señora, ahí sí me siento aludida. Cuando hablan en femenino, entonces ahí estoy yo también. Eres la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y estamos en medio de una crisis generalizada, focalizada o no, de derechos humanos que involucra a todo el Estado mexicano. ¿Qué estás haciendo tú, impulsando desde la Cámara de Senadores, para atacar esta crisis que a todos nos afecta? La Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, cuando yo llego, en el 2012, enfrentaba algunas dificultades. Lo que hicimos, en primerísimo lugar, es evidenciar desde todos los espacios que era una comisión importante, y entonces todos los rezagos, todos los pendientes que había, los pusimos en la mesa de la discusión. Por ejemplo, desde entonces empezamos a discutir si era necesaria que tortura quedase en una ley federal y en las leyes locales, o era necesario articular una sola ley nacional para poder, sobre todo, interpretar correctamente el protocolo de Estambul. En eso estamos, ¿no? Ya está esa reforma que permite que vaya a haber una ley general. Y entonces trabajamos en la reforma. ¿Y dónde está la discusión sobre la ley general? Que ya reformamos la Constitución. Bueno, está bien. Katia, y luego la ley. Reformar la Constitución no es fácil. Bueno, sí. Reformamos la Constitución para dotarnos de esa facultad al Congreso de la Unión para legislar una sola ley. Y desaparición forzada. Y también desaparición forzada. Ese fue el otro tema que encontramos. Cuando la desaparición forzada se convierte en un gran tema nacional, con Ayotzinapa, con el caso lamentable de Ayotzinapa, pero las familias de víctimas de personas desaparecidas tenían muchos años, pero particularmente es muy notorio cómo a partir de que se toma la decisión por el presidente Calderón de sacar las Fuerzas Armadas a cumplir responsabilidades que le competen a las policías, ahí empieza a haber serios problemas de señalamientos de violaciones a los derechos humanos. A ver, creo que aquí parte del drama es que no sabemos, ¿no? Las cifras reales. Porque necesitamos una sola ley que articule un solo protocolo. Este protocolo tiene que estar inscrito en el marco de un registro nacional que tenga la información de todos los municipios, estados y a nivel federal, y empezar a cruzarlos. En el momento, que es lo que estamos diciendo en la ley general, que hoy estamos discutiendo en el Senado, en el momento que llega una persona ante una instancia oficial para señalar, preocupada de que su ser querido no llegó, está desaparecido, no lo encuentra, en ese momento tiene que darse
la alarma para buscarlo. Eso es muy importante. Un protocolo de búsqueda rápida. Inmediatamente. Exacto. Y todo mundo empieza a buscarlo y empieza la investigación. ¿Pudo haberse ido desaparecido de manera voluntaria? Sí. ¿Pudo haber sido desaparecido de manera involuntaria? Entonces ahí hay que dirimir. ¿Fue de manera forzosa? Es decir, ¿fue una desaparición perpetrada por un agente del Estado? A ver, defíneme agente del Estado. Cualquier funcionario público. Okay. Un Trabaje, policía municipal es un funcionario es un público agente del Estado. y es, por lo tanto, un agente del Estado. También puede ser cualquier funcionario que trabaje en cualquier instancia de gobierno, presidencia municipal, claro, un estatal. E incluso también cuando una persona que no es un funcionario también se colude con un funcionario público para que se desaparezca también una es persona, desaparición ¿no? forzada. También es Un particular, un sicario que está coludido con agentes del Estado para desaparecer una persona, esa es desaparición forzada. Y la otra desaparición es la desaparición entre particulares, donde no hay absolutamente ninguna presencia de agentes del Estado. Es lo que, por desgracia, vivimos mucho en nuestro país, la desaparición entre los cárteles, en donde ajustes de cuentas, qué sé yo, eso es muy común en nuestro país. Ahora, es muy importante que en la búsqueda de esa persona, desde el primer momento que se presenta la denuncia de que ha desaparecido, la autoridad siempre tiene que trabajar para encontrarlas vivas. Sí, hay que cambiar ese enfoque. Tienes que cambiar porque eso te significa un cambio en la investigación. ¿Sí? Luego, necesitamos un banco nacional, uno solo, de datos forenses, de ADN. ¿Hay voluntad de parte de los gobernadores, te parece? Yo veo preocupación en el ámbito federal. Sí, yo creo que también. Sí la hay, por una razón. Puede haber muchas, pero solamente te voy a dar una. Los señalamientos que le hacen los organismos internacionales a México, Katia, no son buenos para el país. Pues no. Afectan al país. Ni para las instituciones. Por para supuesto, nadie para son nadie. buenos. Y tú quieres abrir el país a inversiones extranjeras, tú quieres abrir el país a presencia de turismo, a relaciones bilaterales con otras naciones. Por supuesto que no le ayuda al país tener señalamientos de que hay violaciones graves a los derechos humanos. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar en los preceptos de la ley? Esa es la parte fina en la que tenemos que esforzarnos y trabajar. Yo ahí no le doy vueltas al asunto. Tenemos que trabajar en función también de lo que nos han pedido, de lo que nos exigen todos los días familiares de víctimas, de personas desaparecidas. Porque muchas de ellas se han constituido prácticamente en ministerios públicos. Sí, tienen años investigando, tocando puertas con las instituciones. Si tú tuvieras una varita mágica con la cual pudieras cambiar la mentalidad de los y las mexicanas con respecto a la importancia o el tema de los derechos humanos, ¿qué pensamientos nos meterías a la cabeza? Qué barbaridad. Es una pregunta bien complicada para mí porque no creo en cosas sobrenaturales. Bueno, no importa, hazte cuenta que lo crees. Como una bruja que se pone la varita. Exacto. Pues yo creo que bruja buena. Una bruja, claro, todas las brujas eran buenas. Okay. Yo creo que todas eran buenas. Okay. Las mataban porque eran insurrectas, las quemaban porque eran insurrectas, insumisas. Exacto. Entonces, yo creo que yo creo que cambiaría la educación. Que en la educación entran derechos humanos, entra la igualdad, entra el estar capacitado, la inclusión, fundar todo tu desarrollo de tu vida en la ciencia. Es decir, me parece que la educación es una cuestión muy importante, estructural, de una sociedad que tiene condiciones totalmente distintas a las que hoy tenemos, ¿no? Yo creo que si las niñas y los niños tienen todas esas posibilidades para hacer lo que quieran ser, para conocer la historia, para conocer de las artes, la música, qué sé yo, van a ser mejores personas. Yo creo que la educación es básica. Gracias, Angélica. Gracias a ti, Katia. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet. Hay más de esta entrevista con Angélica de la Peña y, como siempre, los esperamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram.